Buenas noches, yo no escucho. Disculpen. Buenas noches, no estamos iguales. Buenas noches a todos. Ahora sí me escuchan. Buenas noches, bendiciones. Sí, sí, escucha. Sí me escuchan. No lo escucho, pastor. Bendiciones. Buenas noches a todos. ¿Sí se escucha ahora? Yo lo escucho, pastor. Pastor Robertson, ¿cómo se escucha? Bien, pastor, fuerte y claro. Ok. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la lección pasada. Alguien que pueda recordar
Alguien que pueda hacer un recordatorio del discipulado pasado. Nadie estudió la lección. Hablamos, pastor, sobre las artes proféticas, de cómo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en cuanto a las artes, que no es lo mismo que lo que hace el mundo, sino que el Espíritu es el que nos guía. Así es. Sarita, ¿me escuchas? Sarita, ¿me escuchas? Sarita. Oh, Sarita.
Rosita, ¿me escucha, Rosita? Sí, señor. Rosita, ¿qué recuerdas de la lección pasada? Bien. Bueno, en las artes proféticas también son diseños. Hay diseño del cielo que el Señor tiene para cada territorio, para cada persona. Y a veces no entendemos cuando el Señor está entrando el diseño y no se aprovecha como debe ser. En cuanto tenemos que ver, porque a veces con la cultura, con las artes se confunden un poco, pero que las artes son muy usadas por el Señor, son un diseño que se baja del cielo y que debemos saber aprovechar para poder impactar en los territorios. Así es, Sarita. Rosita, perdón. Sarita, ahora sí me escuchas. Ay, ya, pastor. Ah, casi que no. Sarita, ¿qué recuerdas de la lección pasada? De la lección pasada, lo que hablaba la hermana, ¿no? Que eso que depende de las culturas, ¿no? Depende de las culturas de esto también se mueve en lo profético. ¿Qué más habló el pastor la semana pasada? De la clase, que yo me acuerdo. Decía, pues, hablaba las características, estamos en las características de los profetas y cómo es su carácter y su forma de distinguirse ante un maestro o un apóstol, pero el profeta tiene que hacer prácticamente todos los ministerios, ¿no? Pastores, que es lo que usted se refería también la semana pasada. En él tiene que estar, pues, parte de todos los ministerios, ¿no? Predomina el ministerio del maestro. ¿Qué más hablaba, pastor? No me acuerdo más. Ok. Pastor Robertson, no sé si recuerdas algo. Pueda sumar. Ah, disculpa, pastor. Sí, hablaba pues el arte de los diseños, ¿no? Los diseños que Dios le da a los profetas dependiendo de la cultura, ¿no? Pastor Robertson, ¿ibas a sumar algo? Pues recordábamos que las artes los diseños son importantes, que las artes
Bueno, algo que me quedaba en relevancia era el tema de que en otras instancias, pues las artes las tenían relevadas de la iglesia, pero con todo esto lo que recibimos, nos damos cuenta que son importantes, que el arte, Dios es un Dios creativo, o sea, Dios para crear la creación, valga la redundancia de la palabra, utilizó la creatividad y los diseños son importantes, pero los diseños que vienen del reino. Y nosotros tenemos esa capacidad, aunque los profetas en mayor relevancia para cuando se les es entregado los diseños, tienen esa capacidad para, por medio del Espíritu, manifestar lo que la está viendo o una persona vio en el momento de la extensión del Espíritu, cuando estuvieron reunidos, cuando hicieron una intercesión, cuando se reunió un equipo y recibieron ese diseño. Gracias, Pastor Robert. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Nuestro amado y buen Dios, gracias sean dadas a ti por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En esta hora, como iglesia, nos presentamos delante de tu trono para darte las gracias. Señor, tú has sido bueno. Echamos sobre ti toda la ansiedad, toda distracción, todo aquello que nos impida que nos concentremos, que recibamos. Abrimos nuestros depósitos para que sean llenos de tu verdad, sean llenos de tu revelación, sean llenos de todas esas riquezas que Cristo tiene para nosotros. Padre, que en este discipulado podamos ser enriquecidos, podamos entender ese diseño, ese propósito por el cual tú has conformado equipos de trabajo, has conformado los ministerios para edificar la iglesia. No hablamos de títulos, hablamos de comisión. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Alguien que me haga el favor que lea Hechos, capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Es Hechos capítulo 3.
Del 1. Del 1, pastor, versículos. Del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre con renacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Hasta qué capítulo? ¿Hasta qué versículo pasó? Hasta el versículo 10. Ahí es. Hasta ahí está. Es interesante ver que después que el apóstol Pedro comparte la primera gran prédica que abre la puerta de la iglesia para las naciones. Después de eso, ahí en el capítulo 3 hay un incidente bien interesante, el cual un hombre cojo, un inválido, una persona que era coja de nacimiento, estaba sentada en la puerta del templo. Y como se conoce que en el templo habían varios horarios donde se hacían reuniones numerosas allí en el templo. Y en esta hora se está hablando de la hora novena, o sea, la primera reunión. Estamos hablando tipo 3 de la tarde. Dice que estaba sentado un hombre de nacimiento ahí en el verso 2 y en una de las puertas del templo. La puerta del templo se llamaba La Hermosa. Juan y Pedro estaban para asistir a la reunión. Ahora, ellos iban a asistir al templo, o sea, sin lugar a dudas, ellos todavía no habían logrado tener una comprensión completa del lugar donde debía hacerse la reunión o del nuevo diseño de Dios para la iglesia. Todavía estaban asistiendo al templo. No tenían todavía una comprensión completa de cuál era su lugar. Ahora, Dios va a usar esta visita al templo como algo muy profético y tremendamente revelador. Dios les dijo a ellos que se quedaran reuniendo en el templo. No. Dios les dijo que se reunieran en las casas, ahí en el aposento alto. Y ellos empezaron a ir a reunirse en el templo, que era lo que normalmente hacían. ¿Por qué? Porque el templo era el centro espiritual de Israel. Tanto que aún Jesús enseñó en el templo varias veces. Pero progresivamente van a empezar a hacerlo primero en el templo, luego en el templo y las casas, y posteriormente luego van a quedar siendo las casas. Hay una migración que en menos de unos cuantos capítulos
se empieza a ver. Y ahí en el versículo 6 sale ahí una tremenda declaración del apóstol Pedro, que dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, anda y levántate. Pues y lo levanta allí de un tirón, lo alza. O sea, todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y en el versículo 10 dice que reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo. Era un mendigo profesional. Él se sentaba allí en la hermosa a pedir limosna. Y las personas se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. La iglesia estaba empezando a caminar y está empezando a influir. Aquí está usando a Pedro, un don muy típico del evangelista. Él hace un milagro, sana al hombre, pero no se queda ahí en la sanidad. Entonces la gente estaba allí muy asombrada. Y ahí en el versículo 11 dice que Pedro y Juan, todo el pueblo, estaban llenos de asombro y corren al pórtico llamado de Salomón. Y es interesante que se acercan allí al pórtico de Salomón. Alguien que me haga el favor, lea los versículos del 11 al 22. Ahí en el mismo capítulo 3. Y teniendo asidos Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo a una atónito corrió hacia ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negáis al santo y al justo, y pedisteis que se os concediera de gracia un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha consolidado su nombre, y la fe que es por medio de él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, ya sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo destinado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe guardar hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de los que habló Dios por boca de sus santos profetas que hubo desde la antigüedad. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta está totalmente exterminado del pueblo. Hasta el 23. No, hasta ahí, hasta el 22. Gracias, Rosita. Ahora, miren qué importante es lo que está sucediendo. Todos están llenos allí de asombro y corren al pórtico llamado Salomón. Es interesante que Salomón tiene como figura en la Biblia el hecho de su sabiduría. Ahora, cada puerta del templo, habían 12 puertas, y cada puerta tenía un nombre particular, e incluso algunos nombres cambiaron en la época de David. Y después en la época de Jesús tenía otro nombre. Pero estas 12 puertas expresan 12 funciones de la iglesia. Y es muy interesante, y en este caso los apóstoles son conducidos a la puerta que expresa la sabiduría. Están en la puerta de Salomón, ahí en el pórtico de Salomón. Aquí no es casual. Y aquí hay un tema muy interesante. Y miremos algo, o sea, algo que solamente lo voy a mencionar y después profundizaré un poco acerca de esto. Miremos que el apóstol Pedro comienza con un mensaje evangelístico. El apóstol Pedro con un mensaje evangelístico. Luego les empieza a enseñar doctrina como un maestro. Y él empieza a decirle, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que vengan de tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor. Y envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, y empieza a hablar de Moisés ahí en el versículo 22, que es el modelo, el prototipo del apóstol en el Antiguo Testamento. Moisés es, digamos, el prototipo del apóstol, porque el apóstol maneja varios dones: el profeta, maestro, evangelista, pastor. Entonces, el apóstol tiene, digamos, esa capacidad de parte de Dios de manejar allí los otros ministerios. Es interesante. Y nos dice que aquí que el eje de todo lo que hoy en día se habla acerca de reforma es que todas las cosas necesitan ser restauradas. ¿Y restauradas en qué? En el ministerio quíntuple: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Es una de las cosas que deben ser restauradas, y una de las más importantes, porque no es posible llevar a la iglesia a una estatura de madurez sin la acción de todo el equipo. O sea, donde solamente hay pastor, la iglesia no avanza. Donde solamente hay evangelista, la iglesia no avanza. Para que la iglesia pueda avanzar a una reforma, no estoy diciendo que la iglesia no pueda crecer, sino que pueda entender el diseño de Dios, se necesita el ministerio quíntuple. Por eso estamos tocando pues este tema, que se llaman fundamentos ministeriales. Y es a través de este ministerio quíntuple, de los 5 ministerios, que se puede llevar a la iglesia a una estatura de madurez. Y muchas veces pues se ha enseñado, se ha predicado que Dios viene por una novia sin mancha ni arruga, y
y hemos enseñado que él no puede venir a casarse con una niña, viene a casarse con una mujer, con una dama, y que mientras que la iglesia sea una niña, tanto el heredero es niño, y todas esas cosas. Ahora, el problema es que hay personas que todavía no aceptan los ministerios, no aceptan el ministerio apostólico, no aceptan el ministerio profético, solamente aceptan el pastoral, el evangelista y algunas veces el maestro. Porque hay una Biblia que dicen que solo existen pastores. Entonces quieren que Cristo venga, pero, o sea, no se va a dar, la venida de Cristo no va a darse hasta que la iglesia tenga una madurez. Ahora, en eso todos coincidimos, que la iglesia tenga una madurez. Ahora, el problema realmente con la iglesia es que cómo se va a hacer madurar una iglesia, haciendo cultos, haciendo campañas. Vamos a seguir haciendo madurar culto tras culto. La iglesia no va a madurar haciendo cultos. O sea, la iglesia no se puede hacer madurar haciendo lo mismo que se hacían en años anteriores, haciendo campañas, haciendo cultos, haciendo impactos evangelísticos. Ahora, para que la iglesia alcance madurez, tiene que haber ahí un punto de quiebre. ¿Cuál es ese punto de quiebre? ¿Cómo logramos ese objetivo que la iglesia alcance madurez? Que deje de ser una iglesia tradicional para convertirse en una iglesia apostólica. Y hay personas que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con los apóstoles, yo no estoy de acuerdo con los profetas. Ok, sí, y yo entiendo que han sufrido abusos, han sufrido maltratos, han sido estafados y todas esas cosas. Y dicen que eso no existe. Y muchas veces se está cayendo ahí en el síndrome de los fariseos, que ni entramos ni dejamos entrar, ni abrimos la puerta, ni nosotros pasamos, ni tampoco dejamos que pase eso. O sea, como por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso de lo apostólico y lo profético, dicen muchas personas, o sea, pero entonces, si no aceptan el ministerio quíntuple de los apóstoles, de los profetas, entonces que propongan cómo se hace para que la iglesia pueda alcanzar una madurez. Y empiezan ahí como que a crear nuevos mecanismos y empiezan a inventarse términos nuevos como pastor asociado, pastor senior, pastor de aquí, pastor allá, y empiezan a salir un poco de nombres inventados por hombres que realmente están fuera del diseño de Dios. Entonces recordemos algo, Cristo vendrá cuando todas las cosas sean restauradas. El ministerio quíntuple es esencial para la madurez de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser una iglesia sin mancha y sin arrugas. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir? No pasó, está todo claro.
Entonces se empiezan aquí a inventar nomenclaturas, empiezan a inventar nombres y ya preferimos en pensar a dedicarle tiempo a pensar en nombres, a inventarnos cosas. Entonces, miren lo importante. Si queremos llegar a ser una iglesia que alcance madurez, ya tenemos que empezar a usar los diseños que Dios dejó. Porque desde hace años, pues, tengo la oportunidad de visitar varios lugares y he escuchado y he leído muchos comentarios de la gente que es enemiga acérrima de los profetas, de los apóstoles, y empiezan allí a hablar. Ahora empiezan a hablar, pero vuelvo y repito, no tienen un tema en cuestión cómo la iglesia alcanza madurez, cómo la iglesia empieza a moverse en los diseños. Si alguien viene y me dice, "Oiga, pastor, yo no estoy de acuerdo que usted sea profeta ni apóstol", le digo, bueno, está bien, yo no tengo ningún problema, incluso me puede hasta llamar Jaime, yo no tengo problema con eso. O sea, yo no me aferro a un título, pero lo que sí debe quedar bien claro es que uno debe establecerse, uno debe aferrarse a una función. Yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, aunque la persona no me conceda un título. Esa es la pequeña diferencia del título. Sí me hago entender, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una persona me puede decir, no, que usted no es profeta. A mí eso no me trasnocha. Pero yo debo, si Dios me ha llamado a que sea profeta, yo debo cumplir con esa función. Si el Señor me llamó para que yo sea un apóstol, yo tengo que cumplir esa función. Así muchas personas no me reconozcan, no me vean como un apóstol. Si tengo que cumplir una función pastoral, pues yo la cumplo. Pero no porque las personas, no, mire que usted no parece, como me han dicho muchas veces a mí, que usted no parece pastor. No, evangelista o maestro. Los títulos es lo de menos. No debemos aferrarnos a los títulos, sino que debemos cumplir la función que Dios nos está mandando a hacer. Entonces las personas cuando no entienden las cosas empiezan a criticar, empiezan a cuestionar, a disociar, a hablar mal, y muchas veces por ignorancia, porque la iglesia todavía no está entendiendo la manera correcta de hacer las cosas. Y simplemente empiezan a hablar, a decir cosas que realmente no tienen sentido. Entonces, algo que nosotros debemos enfocarnos es mucho, debemos enfocarnos en las generaciones y la urgencia de poder tener, hacer escuelas, poder entrenar a la gente, poder formarlas y tener por lo menos 30 días, un mes, varios meses, entrenar la iglesia acerca de un tema, que es lo que estamos haciendo. Mire que los devocionales se está hablando algo muy apostólico, una revelación tremenda, fundamentos, se están estableciendo fundamentos. Después que salgamos de Romanos, vamos a seguir con Efesios y vamos a establecer fundamentos. Después que terminemos con este fundamento ministerial, vamos a tocar el tema del quebrantamiento. Pero es necesario que la iglesia sea fundamentada, que haya una paternidad, que tenga una identidad. Pero es urgente hacerlo. Y el tema de las generaciones es importante. Este domingo, al ver todos esos niños, fue impresionante. Y
y eso, hicieron falta varios niños. Entonces, es tremendo esa parte, debemos allí madurar y entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está revelando. Entonces, la iglesia convencional, o sea, han querido anular el ministerio completo. Ahora, no ofrece una respuesta seria. Y se han inventado, como decía anterior, se han inventado como títulos, pastor de aquí, pastor de niños, pastor de jóvenes, pastor aquí, pastor allá, en vez de usar lo que Dios ha mandado. O sea, hay 5 ministerios. Y las personas que muchas veces se enfrascan es solamente en los títulos y empiezan a señalar y a cuestionar los errores. Ahora, escúchenme con atención, los errores que muchas personas han cometido o que muchas veces hemos cometido, escúchese, no invalidan el proceso de restauración. La iglesia debe ser restaurada. No sé si alguien quiere sumar algo, si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿Quieren añadir algo? ¿Alguien que quiera añadir algo? ¿Alguien que quiera sumar algo? No, señor. Entonces, como les mencionaba ahorita, el título no es lo importante, sino la función. Aunque algunos rechacen reconocer apóstoles o profetas, la función permanece. Ahora, el problema surge cuando se critica sin proponer mecanismos para lograr la madurez de la iglesia. La oposición no debe detener la obra ministerial. Entonces, a través del equipo que tenemos nosotros como congregación, hay un desafío, hay un reto. ¿Cómo lograr la madurez de la iglesia? ¿Cómo hacer que cada casa ministerial alcance madurez? Que los grupos que se están haciendo con los niños en los hogares, ¿cómo alcanzan madurez? ¿Cómo se logra ese objetivo? Y debemos empezar a trabajar una cultura ministerial donde se trabajen allí los ministerios, los dones. Cada promoción ministerial exige un cambio cultural, como hablábamos con el tema de las artes. Debe haber un cambio en la cultura. No es que nosotros nos volvamos a ser como la gente del mundo. No, o sea, nosotros debemos proponer un cambio en la cultura, en la manera como se hacen las cosas. Como por ejemplo, del padre de familia al creyente, del creyente al pastor, del pastor al profeta y así sucesivamente. O sea, ya la persona deja de ser solamente padre de familia y empieza a creer, se convierte en una persona creyente.
y de ser creyente al pastor. O sea, miren qué tremendo esto. Empieza a tener un pastoreo ahí en la familia. Y del pastor al profeta, tener revelación, entendimiento. Y así sucesivamente. Se debe marcar un crecimiento. Ahora, no basta con recibir un título. Porque ¿de qué le sirve a la iglesia que digan, no, la profeta tal, el profeta tal, el apóstol tal? Pero si no hay una transformación, o sea, no basta con tener ahí un título, no, que el pastor X, no, que el profeta Y, que el maestro tales, que el evangelista no sé quiéncito. O sea, pero hay un cambio en la cultura, hay un cambio en la manera como se están haciendo las cosas. El ministerio exige un cambio cultural. Un ejemplo, ahora le pongo otro ejemplo. Si yo como pastor nunca empiezo a cambiar mi cultura pastoral y luego soy llamado a ser apóstol, pero sigo actuando con patrones viejos, con modelos viejos pastorales. ¿Se entiende esa parte, cierto? ¿Se entiende esa parte? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Pastor Robertson, algo que quiera sumar, añadir. ¿Alguien que quiera añadir algo, decir algo? Están muy calladitos hoy. Señor. Sarita, algo que quieras sumar, algo que quieras preguntar. No, pastor, está claro e interesante todo. Carmen, algo que quieras añadir, algo que quieras sumar. Bueno, pastor, yo veo acá, por ejemplo, en Argentina, sí, se duda mucho de los profetas y de los apóstoles. Dudan mucho, pero también están los que rechazan estos ministerios, porque no es para este tiempo, dicen la gente, algo así. Yo no entiendo porque la palabra es muy clara y habla de los 5 ministerios. Me parece que es un poco pasar por la ignorancia. Yo ahora que estamos viendo todos estos temas, se me aclara más todavía, entonces pienso que es un poco por ignorancia. Y bueno, también creo que un poco de malos testimonios que se dieron también. Pero como dice usted, también es necesario cambiar que la persona cambie la cultura, su manera de pensar, que haya un cambio, ¿no? Un cambio genuino. Y después sí manifestar realmente los ministerios. Eso, pastor. Gracias. Gracias, Carmen.
Pastor Robertson, ¿algo que quiera sumar? Pues pastor, todos los ministerios son importantes y relevantes en el reino, están sopesados por la palabra y más por lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy. Y el ministerio del apóstol es importante. Uno a veces pues no concibe la idea de que existan personas que llamarse ser cristianos, evangélicos, apostólicos, pero no tienen el ministerio de apóstol, lo ven, no lo comprenden, porque sería más un tema de revelación, porque cuando uno la palabra se le es revelada, viene ese rema del Señor, pues es más práctico, porque hace parte de su esencia. Entonces aquí, con todo lo que hemos visto durante estas semanas de los ministerios, uno puede concluir que hay personas que no se les ha sido revelado eso. Para este tiempo no se les ha sido revelado que existen 5 ministerios y todos los ministerios son importantes y cada uno cumple una función significativa y mayor en la expansión del reino de Jesucristo. Entonces uno no puede dar por omitir un ministerio, porque si uno está omitiendo un ministerio, está omitiendo la palabra del Señor, o sea, que es revelada por su propio espíritu. Entonces, a veces uno no entiende y no comprende esas cosas, pero lo importante es lo que estamos recibiendo del Señor y que para nosotros sí existen esos 5 ministerios y los podemos ver, y aquellos pues que hemos tenido la oportunidad de ver al apóstol Orihuela y otros apóstoles, y bueno, nuestro pastor, maestro y apóstol James, uno pues sabe la autoridad que tienen ellos sobre un territorio. Y aquí estaba recordando algo, ahora que el pastor estaba así. Recuerdo que el pastor, una vez aquí, el pastor pues nos comentó algo acerca de que hace mucha calor, como ahora mismo, o sea, como en estos días, y el pastor le dijo al apóstol Arturo, en lo que en ese momento no lo habían ungido todavía como apóstol, pero le dijo que él le preguntó, pues no sé si el pastor recuerda de tantas cosas, y el pastor le dijo, no, sí, está haciendo bastante calor en la ciudad y esto, el golpe de calor, y el apóstol oró desde allá, de donde estaba, desde Bogotá, y entró un frío a la ciudad que cambió los tiempos. Entonces ve uno la importancia y la autoridad que tiene un apóstol en el reino de Dios, y uno no puede darse ese, no lujo, sino desmeritar cualquier ministerio, no solamente quedarse con un solo ministerio, el ministerio pastoral, sino avanzar más. Más las personas, a veces días pues comentaba eso con mis hijas, que a veces las personas pues inventan otros ministerios que no están en la Biblia, el ministerio de alabanza, el ministerio de danza, el ministerio de ujier, el ministerio, pero si esos ministerios no existen, ¿por qué se complican tanto la vida y se hace más fácil entendiendo que son 5 ministerios que están ahí y que sí o sí, para expandir el reino de Dios, para expandir la obra del Señor, o sea, toca explotarlo, o sea, toca dejarse regir
por esa palabra y cada uno conocer a qué lo llamó Dios, porque si no, o sea, no hay propósito. Ese propósito por el cual que fuimos escogidos para esos ministerios no se va a cumplir. Entonces uno ve tantas personas pues ahí como ouch en primera base por eso. Gracias, Pastor Roberts. Y cuando empezamos a hablar del tema de la restauración apostólica, eso es reciente. Yo recuerdo que hace años, por allá en el 2000, por allá, asistí a mi primera convención apostólica y profética. Y decía, caramba, que van a tratar, traer un apóstol de allá de Estados Unidos, cuando se estaba viviendo en Mercado, en la Guajira colombiana. Y empecé a escuchar el tema apostólico y profético, y yo en ese entonces decía, claro, es lo que necesita la iglesia. Y aunque había una revelación todavía parcial, decía, es importante el tema de la paternidad, el tema de la visión, el tema de la autoridad. Si recordamos el proceso histórico, es bien interesante porque al igual como las escuelas dominicales, hubo oposición. Me explico. En el siglo XIX, antes de la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa, es cuando se empiezan a manejar el tema de la escuela dominical. Había muchos niños que trabajaban en las minas y no estudiaban. Entonces vinieron pastores ingleses, también algunos de Alemania, y empezaron a enseñar a los niños los domingos. Empezaron a enseñar y de allí sale el concepto en el siglo XIX de escuela dominical. Porque le empezaron a enseñar a los niños a leer y a escribir. Entonces miremos de dónde nace el concepto de escuela dominical. Incluso al principio también la escuela dominical tuvo oposición porque no querían que los niños dejaran de trabajar. Entonces estos pastores empezaron a enseñarles a leer, a escribir y obviamente empezaron a enseñarles la palabra también. Hoy también ocurre lo mismo con apóstoles y profetas. Hay una oposición fuerte, pero el proceso que Dios ha iniciado es totalmente legítimo. Y vamos a ver la ficha técnica del apóstol. Y pues el próximo miércoles vamos a profundizar un poquito más cuanto a esta ficha técnica. La característica dominante es la visión. O sea, un apóstol tiene que tiene la visión de la iglesia. ¿Para dónde va? O sea, el fundamento. ¿Cuál es la especialidad? Entendimiento de los fundamentos. ¿Cómo se debe fundamentar una iglesia? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué se le debe enseñar? Un rasgo distintivo es el espíritu pionero. Hace cosas que otras personas no han hecho en los ministerios. Entonces, eso es lo que hace un apóstol, tiene ahí un espíritu pionero. Imagínense, la iglesia tener a un apóstol es como tener a un médico como profesor de ciencias naturales. Imagínese usted, un profesor experto en anatomía, un médico, y está enseñando a los niños de primaria, de bachillerato acerca del cuerpo humano. Entonces, los apóstoles tienen un enfoque completamente diferente.
a otros ministerios. ¿Cuál es el rasgo dominante? Su espíritu pionero. ¿Qué quiere decir? Que ellos están haciendo cosas que los demás no lo han hecho o que no se atreven a hacer. ¿Por qué? Porque los apóstoles son personas muy comprometidas con la visión de Dios. Y vamos a, en el próximo discípulo, vamos a profundizar un poco más con lo que tiene que ver pionero. Y ser pionero tiene que ver con ese equipamiento que le hace a una persona ir en una dirección, aunque nadie me está yendo en esa dirección. ¿Cuál es el don central? La palabra de sabiduría. El don central es la palabra de sabiduría. Y es muy de acuerdo con su especialidad, o sea, los fundamentos. Se abre el entendimiento de fundamentos. Cuando un apóstol empieza a hablar, si miramos el caso del apóstol Pablo, que empezó a establecer fundamentos en la iglesia, cómo se debe vivir, cómo es la vida del reino, cómo es la cultura del reino, empieza a establecer una base, cómo se debe ofrendar, cómo se debe evangelizar, y se empieza a abrir el entendimiento del fundamento. ¿Por qué se da eso? Porque la persona tiene acceso a este don. ¿Cuál es ese don? La palabra de sabiduría. Un apóstol tiene ese don. Tiene ese don como central, como eje, que es la palabra de sabiduría. Ahora, ¿cuál es el recurso al que el apóstol es más recurrente? La autoridad. El recurso más usado, el recurso más recurrente es la autoridad. Es un ministerio de gran autoridad. Los apóstoles tienen la autoridad. Y todos los ministerios tienen autoridad. El profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Pero el apóstol ciertamente es el que tiene mayor autoridad. Estamos hablando pues en el tema de territorios, todo ese tema, o sea, tiene una mayor autoridad. Ahora, ¿cuál es la carga por la iglesia? La paternidad. Y se pueden ver muchos elementos que pueden entrar allí. Incluso los otros elementos los pueden cubrir otros ministerios. Como por ejemplo, si nosotros miramos en cuanto al tema de los profetas, que hacen un buen equipo, un apóstol y profeta, el profeta habla con absolutos. Nunca, siempre, definitivamente, y el profeta siempre está hablando con absolutos. En cambio, el apóstol ejerce autoridad por influencia y tolerancia como un padre. La autoridad apostólica no es dominio ni abuso, sino influencia que transforma corazones. Esa es la diferencia entre un apóstol y un profeta. La manera como corrigen. Los profetas son obsesionados con la exactitud, con la precisión. Y eso ayuda mucho porque los apóstoles también, de una otra forma, pues necesitan direccionamiento. Y los apóstoles tienen que corregir. El apóstol es el que ayuda a corregir. Un apóstol constantemente corrige. Está corrigiendo al profeta,
está corrigiendo al pastor, al maestro, al evangelista. Entonces, el apóstol constantemente está corrigiendo y puede corregir. ¿Por qué? Porque conoce el diseño original. O sea, no puedes corregir si no conoces el diseño que quieras corregir. Ahora, los profetas también son muy exactos, porque bajo esa óptica no tienen, digamos, no pongo en carga por la iglesia exactitud, la exactitud se le deja a los profetas y se toma algo que no tiene el profeta. El profeta difícilmente es paternal. Entonces, se dan cuenta que entonces se prefiere mejor poner ahí en la ficha técnica este rasgo que es muy exclusivo del pastor, el apóstol. El pastor tiende a ser paternal también, sí, pero desde otra óptica. Nadie es papá de ovejas, porque para poder ser padre tú tienes que tener la misma genética, y un pastor no tiene la genética de una oveja. O sea, son dos especies distintas. Para poder conducir a alguien, tú tienes que ser, permíteme usar esta palabra, ser superior a esa persona, tener una madurez a la que estás guiando. Entonces, hay un pastor y están las ovejas. El pastor no puede volverse una oveja, porque no puede conducir a otras. La oveja no sabe para dónde va. Entonces el pastor no es uno con las ovejas. Nunca el pastor es uno con las ovejas. ¿Se entiende, cierto? Por lo tanto, no le puede dar paternidad. Pero en el tema del apostolado sí. Porque el apóstol no está con ovejas. Él está con ministros. Él está con personas que están en crecimiento, con líderes que están en crecimiento. Está con ministerios, están con huérfanos. Entonces, como tiene el recurso de la paternidad como un instrumento de apego y de influencia. Ahora, cuando se habla de autoridad, aquí hay un tema bien interesante. Y vamos a desmenuzar este tema hasta donde sea posible. Y en este tema del apostolado vamos a dedicar otro día más, porque no alcanzamos a cubrir todo. Ahora, cuando hablo de autoridad no estoy hablando de abuso. Yo quiero que entienda esto. Incluso muchas veces parecería que tiene más autoridad el profeta que el apóstol. Pareciera, pero miremos esto, incluso puede haber, digamos, un inconveniente o una situación en la iglesia. Entonces, llega y se levanta el profeta, y habla y dice, y mire, empieza a hablar con los absolutos, nunca hagan esto, o siempre se ha hecho así, él debe hacerse así, y tal, y empieza ahí a hablar el profeta. Entonces, pareciera que tuviera más autoridad. ¿Por qué? Por el énfasis en el hablar. Como decía, el profeta es una persona que tiende a los absolutos. Es ese vocabulario del profeta. Y pareciera que ese hablar del profeta tuviera mucha autoridad. Entonces nos damos cuenta que los absolutos añaden peso a una afirmación. El profeta siempre le dice a una persona, mira, siempre fallas. Nunca te voy a perdonar. Miren qué enfático es. Entonces miren que los profetas tienden mucho a eso. Y eso es muy típico del rasgo profético. Ellos son muy enfáticos, son muy fuertes en su hablar. Los apóstoles, por el contrario, tienen un nivel de resistencia y de tolerancia mayor que los profetas. Porque los apóstoles son más papás. En cambio, el profeta
evangelista es como un hermano mayor. ¿Notan la diferencia? Y el profeta dice, no, no, mire, no sé qué va a hacer usted ahí con los discípulos, qué va a hacer con los miembros de la iglesia, que no sé qué va a hacer con el grupo de alabanza, con los de intercesión, le dice el profeta, le dice ahí al pastor o al apóstol, no sé qué va a hacer usted, porque cumple más una función como de hermano mayor. El padre es más tolerante porque entiende a los hijos. Entonces el padre empieza diciendo, ¿sabes? Que tú me decías lo mismo a esa edad. Entonces ahí empiezan a surgir varias cosas y empezamos ahí a hablar de cultura. Y, y se empieza allí a construir una cultura de paternidad. Entonces cuando una persona empieza a ocupar ciertos cargos de liderazgo, principalmente los profetas, entonces muchas veces toca recordarles, mira, tú cuando estabas más joven cometías también estos errores, porque los profetas tienen, digamos, como ese carácter y como ese espíritu justiciero de cuestionar, de señalar a las personas. Ahora, difícilmente el apóstol te va a decir eso. El apóstol empieza a ganar terreno ahí en la mente, en el corazón, por influencia. Y cuando tú estás cerca de un apóstol, tú quieres estar cerca de él, quieres escuchar lo que te aconseje, que te guíe, o muchas veces solamente viéndolo hacer las cosas. Recordemos, la autoridad no es dominio. Yo no estoy para dominar a la iglesia. Estoy para gobernar sobre los enemigos. Y hay que hacer, digamos, direccionar para que la iglesia gobierne sobre las adversidades, gobierne sobre sus enemigos. Entonces, el apóstol tiene que ejercer una influencia en este asunto. Entonces, recordemos, la característica dominante, la visión, la especialidad, el entendimiento de fundamentos, rasgo dominante, espíritu pionero, el don central del apóstol, la palabra de sabiduría, el recurso recurrente, autoridad, carga por la iglesia, paternidad. Entonces, miramos a través de la ficha técnica que el ministerio apostólico es básicamente un compuesto de todos los demás ministerios. O sea, el que es apóstol también es profeta, también es pastor, también es evangelista, también es maestro. Y nosotros vemos que los apóstoles principales que se mencionan ahí en las escrituras eran grandes maestros, eran tremendos pastores, eran buenos profetas. Y sin duda todos los apóstoles fueron evangelistas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar? No, pastor, todo está bien claro. Ahora, nos damos cuenta que el apóstol puede cumplir muchas funciones. Y es un buen punto.
un buen punto. Sin embargo, esto no significa que alguien que haga de pastor, que haga de profeta, que haga todas estas funciones, el apóstol lo puede hacer, pero necesita de un equipo. O sea, no solamente en la autoridad, sino en la función. Entonces, la autoridad es algo muy importante. Y la autoridad va a dar un balance bien interesante a un equipo de trabajo. Porque muchas veces hay talentos con los que la persona nace y muy diferente entre el equipamiento que Dios le ha dado para administrar la iglesia, para dirigir, para administrar la iglesia. Entonces, el ministerio apostólico es fundamental para la restauración de todas las cosas y para llevar a la iglesia a la madurez. Aunque enfrenta oposición y crítica, su función es preparar a la iglesia para que Cristo venga por una novia plena y sin arruga. Amén. 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 ¿Alguna duda, alguna pregunta? María Cristina, ¿sí vas a decir algo? No, señor, que está diciendo amén. Ah, ok. Maricela, ¿alguna duda, alguna pregunta? Carmen, ¿algo que quieras añadir, algo que quieras sumar? No, pastor. Esto es muy interesante, pastor. Gracias. Sarita, ¿algo que quieras sumar, añadir? No, pastor, muy claro todo, interesante para uno realmente distinguir, ¿no? Todos los ministerios y realmente el apóstol, pues, es todos los ministerios completos, ¿cierto? Pero es muy bueno, pastor, que nos tengamos en cuenta saber cada ministerio sus características para poder mirar en las iglesias, poder discernir y todo qué complemento hace para que puedan haber unos buenos fundamentos en las iglesias. Es bueno saber todo eso, pastor. Pastor Robertson, ¿algo que quieras ya sumar ya para ir cerrando este tiempo? No, pastor, todo muy, muy esencial de lo que nos impartió el Señor en este discipulado. Se nos abre mucho más nuestra mente
en este ministerio. Hay cosas que conocíamos, otras que vienen siendo nuevas y como decía ahorita, darle la importancia y la relevancia que tiene este ministerio, que es relevante para tomar territorios, para abrir grupos, y como iglesia lo hemos visto cuando, claro ejemplo, cuando se empezó allá en Luis R. Calvo, se fue usted como apóstol, estaba Yami como evangelista, luego estuvo la profeta Rosa, y vemos como el Señor nos ha permitido guiar y llevar por ese camino de revelación, y damos gracias a Él por haber recibido y seguir recibiendo todo lo que estamos recibiendo de este ministerio y de todos lo que hemos visto, y es muy importante, y darle el respeto que se merece este ministerio. Gracias, Pastor Robertson. Sarita, por favor, ¿puedes orar para ya cerrar este tiempo de discipulado? El próximo miércoles vamos a profundizar un poco más en cuanto a este tema. Hoy solamente estamos haciendo una breve introducción, y el próximo miércoles profundizaremos un poquito más en cuanto al tema del apóstol. Sara, por favor, presídenos en oración ya para cerrar este tiempo. Señor, Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Rey amado, Señor. Hoy bendecimos, Señor, esta clase, Señor. Hoy le damos gracias, amado Rey, Señor. Bendecimos a nuestro pastor, a nuestro apóstol, pastor, por enseñarnos, Señor, por impartir la revelación y la sabiduría que ha recibido de parte del Padre para poderlo impartir con nosotros, amado Rey, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre, Señor. Y queremos pedir, Señor, en tu nombre, Señor, amado Rey, Señor. Hoy queremos pedir por aquellas personas que están en guerra, mi Rey amado, Señor, Padre. Palabra dice, mi Rey amado, Señor, que tú guardas de los tuyos, amado Rey, Señor. Hoy de una manera especial, Señor, pedimos que seas tú, amado Rey, enviando tus ángeles, Señor, a estos territorios, Señor. Los ángeles que pertenecen a esos territorios, amado Rey, Señor, Padre, para que seas tú guardándolos, Señor, proveyéndoles la alimentación, Padre, Señor, y guardándolos, amado Rey, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor amado, Señor, que todo el que clavare a ti, Señor, no quedan avergonzados, Señor. Y hoy creemos, Señor, que tú tienes un lugar, Señor, para aquellas personas que claman tu nombre, Señor. Bendecimos este día, esta clase, Señor. A las personas que se conectaron, mi Rey amado, Señor, que seas tú, Padre, Señor, mostrando, Señor, la revelación tuya, amado Rey, Señor. Espíritu Santo, Señor, que a través de estas clases, Señor, de estos audios que es un privilegio, amado Rey de la Gloria, Señor, que nos permitan volverlos a escuchar, Señor, para que la palabra fresca y revelada sea a nuestras mentes, Señor, y a nuestro espíritu, Señor. Te pedimos de una manera especial, Señor, que despierta nuestros espíritus, Señor, para poder entender, mi Rey amado, Señor, el plan y el propósito que tú tienes a través de estas clases para cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada familia, Señor, a sus hijos, Señor. Bendícelos en el nombre del Padre, Señor, y te damos gracias, amado Rey, Señor. Te bendecimos, Padre, Señor, y declaramos, Señor, que mañana, Señor, será un día de bendición para todos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.
Amén. 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 Gracias a todos por conectarse. Entonces, el próximo miércoles profundizaremos un poco más en este tema. Entonces, estén allí muy atentos. Por favor, repasen, escuchen nuevamente el audio, el video. Yo ya les envío el link de YouTube para que puedan repasarlo. Si estiman conveniente, pueden compartir con otras personas para que también puedan ser enriquecidos con todas estas bendiciones que el Señor nos está dando. Les bendigo, mis amados, y que como iglesia podamos prosperar y avanzar en ese llamado que Dios nos ha hecho como casa ministerial. Shalom. Amén, amén. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones.